En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Edwin Tineo. Estás oyendo el tercer episodio de Cristo venció. Hoy trataremos un tema clave, muy importante, fundamental. ¿Sí? Hablaremos de la fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra manera, la fe es estar convencidos de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Es la declaración de las cosas que no se ven. La fe, esperar confiadamente algo que no se ha manifestado. Pero no solamente la fe es necesaria para esperar cosas, sino para agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo principal que debemos tener claro, y por eso lo repito, es que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe es necesaria para que se manifieste lo que no se ve. Seguimos en Hebreos 11, dice que por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, que por fe Enoc fue trasladado al cielo. Por fe, Noé preparó un arca y esperó el diluvio. Le creyó a Dios su palabra. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció y fue a buscar esa tierra que iba a recibir como herencia. Por la fe, Sara, que era estéril, recibió fuerzas para tener a su hijo Isaac, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa, o sea, Dios. Y más tarde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios le proveyó un animal para ser sacrificado en lugar de su hijo. En la Biblia vemos cómo Abraham no solo era obediente, sino que su confianza, su fe en Dios era absoluta. Dios le prometió una descendencia numerosa, y él no dudó y creyó a Dios. La enseñanza es clara. No titubees en la fe. Dios cumple siempre lo que dice. Y si nos vamos al tiempo de la ley, por fe Moisés abandonó Egipto con el pueblo de Dios, sin temor a la ira del rey, sabiendo que Dios los protegería. Pero, por el contrario, dudar, la falta de fe, es un insulto a Dios. Todos hemos insultado a Dios en algún momento, porque no hemos creído en alguna ocasión. No hemos creído lo suficiente. Y si usted recuerda, en Mateo 14:22 se narra cuando Jesús caminó sobre las aguas y Pedro comenzó a caminar también. Pero tuvo miedo de la brisa y se empezó a hundir, e inmediatamente Jesús lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? A veces nosotros empezamos a confiar en Dios y luego lo que vemos o lo que sentimos nos hace dudar y muchas veces nos hundimos. Sin embargo, así como Jesús extendió su mano a Pedro, así también nos las extiende a nosotros. La fe es viva, no muerta. Hay que actuar por fe. Escuche, actuar por fe. Creerlo, como dice en Santiago 2:17. La fe sola, sin obra, está muerta. Pero para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23. Ahora bien, en Romanos 10:17 dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje es la palabra de Dios. Uno de los mayores beneficios y bondades de la fe es que somos salvos por gracia mediante la fe. El que lo cree,
La Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es decir, automáticamente, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10:10. La fe viene del corazón, de lo profundo del espíritu. Por eso en Hebreos 13:12 dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Pero el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe, dice en Habacuc 2:4. Vivir por fe, espera en Dios y Él hará. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Si usted ora sin fe, usted perdió el tiempo. Y mire, no importa qué tan difícil sea la situación, crea y no limites a Dios. Dice la Biblia en Génesis 18, ¿hay acaso algo difícil para Jehová? Y Jeremías 32:17, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Cuando usted no tiene confianza en Dios, lo está ofendiendo, lo está menospreciando. En Mateo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces debemos tener certeza de que esa palabra es para nosotros. En Mateo 21:21 dijo Jesús, podrán decirle a ese monte, quítate de allí y tírate al mar, y así se hará. Y en Juan 14:12 dijo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. En la Biblia vemos cómo muchas veces Jesús hizo milagros. Sin embargo, veamos lo que sucedió a un ciego que se acercó a Jesús, le pidió que lo sanara, creyó en su corazón y le dijo Jesús, vete, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús. Y así muchos más milagros se hicieron por la fe de la persona, no por la fe de Jesús, porque Él mismo es la fe. Tenía poder para sanar a todo aquel, pero quien era sano era por su propia fe, por creer que Jesús lo sanaría. En Juan 20:29 dice, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Nosotros no hemos visto a Jesús aún, pero creemos y somos dichosos. Muchos cristianos creen en Dios, tenemos fe, hemos visto milagros y el poder de Dios. Sin embargo, luego de tiempo creyéndole a Dios, confiando en Dios, caemos a veces. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, dice en 1 de Timoteo 6:10. Porque uno dice, tengo tal cantidad de dinero, con eso obtengo todo lo que quiero, no necesito pedirle nada a Dios. Y otros que ya se olvidan de Dios porque tienen una fortuna, ya ni oran, se apartan de Dios. 1 de Corintios 16:13 nos dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro 1. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza
que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3:18. Entonces repasemos un poco. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Si creemos en Jesús, no seremos condenados. Si tienes fe, todo es posible. Si usted cree, recibirá todo lo que pide en oración. Sin obra, la fe es muerta. Usted tiene que actuar. Ahora, tenemos que tener en cuenta que todos tenemos una medida de fe diferente. Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, que todos tenemos una medida de fe diferente. Por eso hay personas que ven más rápido manifestarse las cosas, reciben más rápido milagros. Pero no te desanimes si tu fe es muy pequeñita. En Mateo 17:20 Jesús dijo: les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, para ustedes nada será imposible. Hay varios tipos y niveles de fe. La fe no pertenece únicamente al pueblo de Dios. Los brujos también tienen fe. ¿Sabías? Para muchos rituales, conjuros, etc., los brujos realizan oraciones y tienen fe. Creen en lo que están haciendo, que llegará, e incitan al cliente que debe de creer, si no, no se manifiesta lo que pidió. En las acciones de la gente a diario hay fe. Usted para caminar lo piensa, lo cree y el cuerpo obedece. Pero recuerde que la fe sin obras está muerta. Ahora que estamos claros, le contaré sobre lo que he aprendido en este caminar con Jesús. Hay que visualizar la victoria. Los agricultores esperan con fe. Siembran la semilla, la cubren, al otro día le echan agua porque saben que está viva. Saben que algo está ocurriendo debajo de la tierra aunque no lo vean. Esperan creyendo, pero le echan agua y abono. Si no, se le puede morir la semilla. El agua y el abono es espiritual. Tienen que echarle agua a tu fe con oración diaria para que la fe se mantenga viva. La alabanza, alabe a Dios, alégrese, aunque no lo tenga aún. El ayuno, leer la Biblia y meditar en ella, esperar en Dios, no desanimarse, sin duda, esperando en Dios, en obediencia, Dios no va a fallar. El fruto, el resultado es un hecho si confiamos en Dios. La fe mueve a Dios a cualquier milagro. Recuerda que no es por lo que sientes ni lo que veas, solo cree. No estoy enfermo, no estoy enferma. Usted crea. Aunque usted se sienta enfermo, aunque usted sienta el dolor, aunque usted vea la enfermedad, usted dice, no lo tengo. Por fe andamos y no por vista. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Te habló Edwin Tineo. Recuerda que en el mundo tendremos aflicción, pero tengan ánimo, que Jesús venció al mundo. Cristo venció.